Vamos a continuar entonces con el flujo de información que tiene el ADN en su molécula y mirar qué funciones realmente pues, va cumpliendo el ADN mediante este flujo de información. Eso se llaman mecanismos, son los mecanismos de replicación, los mecanismos de transcripción y la síntesis de proteínas. Eso es lo que vamos a mirar inicialmente de estas funciones. Estas funciones pues también son reguladas por muchos procesos, entre ellos pues ya me había dicho que íbamos a hablar del proceso epigenético. Entonces vamos a dar los servicios ahora. Estas son esas funciones que les estaba hablando, la ruta de información genética, donde el ADN primero pues tiene que replicarse, ustedes ya saben, se replica en la fase S del ciclo celular, ¿sí? Es el periodo más largo del ciclo celular, porque ahí se está replicando y tiene que replicarse de una forma muy completa, una forma bien reservada, una forma que asegure que esa información genética pase de célula a célula como está en esa molécula. Después el proceso pues, va a seguir con la transcripción. Una de estas dos cadenas se transcribe a formar el ARN, aunque no quiere decir que la otra no se transcriba, también se transcribe, pero se transcribe en una orientación contraria. Quiere decir que si la otra se transcribe en una orientación contraria, pues va a salir otra molécula de ARN muy diferente a la que sale de la otra cadena. Y esta molécula pues, va a permitir entonces que se formen también las proteínas, que sirvan de base de esa cadena de ARN mensajero, sirva de base para formarse las proteínas, para que haya una guía de la unión de los aminoácidos y se formen las proteínas. Eso lo voy a repetir. El ADN se le llama la molécula de la herencia, que es la que lleva esa información para transmitirse. Ya sabíamos dónde ella está almacenada. Ella tiene una estructura de doble hélice, como la habíamos visto. Cada peldaño que tiene esta molécula es un nucleótido que ya habíamos visto ayer, que tenía pues, tres componentes principales, que son la base nitrogenada, el azúcar y el grupo fosfato. Van enfrentadas en dos cadenas, tienen que ir enfrentadas para que recordemos lo que hablamos ayer. Según las reglas de Chargaff, en cada cadena va a haber, si hay una base purínica, en la otra tiene que haber una pirimidínica. Pero él también concluyó que la pirina se unía siempre con la adenina y que la citosina siempre se unía con la guanina. Esas sí son las reglas que él observó y son las que hasta este momento siguen en pie. La complejidad del genoma eucariótico es inmenso, como mencioné un poquito, que de toda esta información genética, solamente el 10% es el que va hacia la síntesis de proteínas. Aquí está este mapa del genoma humano, lo que nos está indicando el ADN con sus histonas, que va formando los nucleosomas, y este conjunto de nucleosomas pues que nos va a formar la cromatina. Esa cromatina, cuando se va condensando, pues va formando ya la estructura del cromosoma. Está en un núcleo. Sí, está en un núcleo. Si miramos la cronología del genoma humano, vemos que en 1866 empieza Mendel a descubrir, gracias a unos experimentos que hizo allá en un monasterio, en un jardín del monasterio, donde empezó a cruzar una plantita muy parecida a la arveja, que nos parece que fuera la arveja, y donde
donde podía, porque tenía caracteres muy bonitos para poder contrastar. Por ejemplo, tenía unas semillas amarillas que contrastaban muy bien el verde. Entonces, al sembrar y obtener su descendencia, esa matica, pues era fácil distinguir esos dos colores. Era fácil distinguir, por ejemplo, cuando la vaina donde va cada una de las semillas podía ser rugosa o podía ser lisa. Son contrastes muy bien dados para poder diferenciar. Por eso él escogió por 7 caracteres, que son los de más adelante, 7 caracteres que tenía esta planta, él pudo entonces hacer sus estudios, concluir sus estudios. Él murió sin saber la importancia que él había hecho al iniciar este proceso de segregación para mirar que esos caracteres que tanto hablaba de él no eran otra cosa que los que llamamos amicarogenes, ¿sí? Que se iban a transmitir de generación a generación. En 1871, pues ya es cuando conoce los ácidos nucleicos, como lo vimos ayer. En 1951 se hace la primera secuenciación de una proteína que era la insulina. Descubrieron que tenía aproximadamente 72 exones, ustedes ya saben que son los exones, 72 exones, una proteína bien grande. En 1953 entonces se propone el modelo de la doble cadena del ADN por Watson y Crick. En 1960 se hace la determinación del código genético. Ustedes ya conocen el código genético, es aquel código que lleva la información genética para que se vayan ubicando los aminoácidos sobre la cadena del ADN mensajero para producir las proteínas. En 1977 es la primera secuenciación, hacer el primer ensayo de secuenciación del ADN, no pudieron hacerlo muy bien. ¿Por qué? Porque en ese momento la tecnología era muy pobre. En 1986 ya se inicia, se dejó en ese tiempo. En 1977 la secuenciación se hacía mecánica, se hacía químicamente, utilizando Sanger, es uno de los investigadores que trabajó esa secuenciación, pero ya la hace como en una forma muy rudimentaria, pero muy importante porque él descubrió varias cosas ahí. En 1986, ahora sí, la tecnología ha mejorado, ya se empieza a hacer la secuenciación mediante secuenciadores automáticos, y pues ya eso hace que, sin embargo, la producción no era muy buena porque iniciando esos secuenciadores automáticos eran muy pequeños, la potencia no era muy buena. Entonces ya se fue haciendo, fue mejorando. En 1995 sale el primer borrador del genoma. En 1999 ya aquí todavía no está completo todavía la secuenciación del genoma. Aquí en el 99 lo que hacen es secuenciar todo el cromosoma 22, ya quedó completo aquí. En el 2003 ya se da por secuenciado todo el genoma. Sin embargo, hay problemas todavía en esa época, debido había dos organismos que hacían la secuenciación, uno privado y otro oficial, y siempre entre ellos, pues lógicamente iban a haber encontrones, iban a haber cosas que todavía no estaba completo. En ese momento no se conocía la función de muchísimos genes, entonces para ellos la secuenciación aún no estaba completa. En el 2012 ya empiezan a determinar la enciclopedia de todo ese mapa genómico. Pero miren que hasta hace un año, en el 2023, ya se da por terminado ya completo
ya se conocieron muchas secuencias que no se conocían sobre esta época. Pero eso es más o menos lo que se ha ido estudiando. Descubren que ese 10% que siempre hablamos que se codificaban proteínas, ahora ellos ya descubren en esta época que el 80% de ese genoma contiene elementos muy importantes, ¿sí? Pero aún no les encuentran función. Para esta época no les encuentran mucha función. Solo dicen que el 2% encontraron que codificaban las proteínas. Ahora, cuando ya terminaron esa codificación, entonces ya encontraron que no, que es el 10% de codificación de proteínas, porque ya encontraron otras proteínas también. Eso es más o menos, pues, el profesor Hernán ya les dirá cuando ya él es de la clase, ya les hablará sobre esta parte del genoma humano, la estructura como tal. El tamaño, si ustedes comparan el tamaño con otros organismos, pues el tamaño realmente de nuestro genoma humano es muy pequeño. Aquí estamos nosotros, comparado con reptiles, con otro tipo de insectos, plantas, moluscos, hongos. Nosotros estamos aquí en los mamíferos y este más verdecito es el genoma humano. La unidad del ADN siempre lo vamos a encontrar como el par de bases. ¿Por qué hablamos del par de bases? Porque recuerden que el ADN tiene doble cadena. Entonces nos toca hablar de la base de una de las cadenas y la base que se aparea en la otra, ¿sí? Entonces siempre vamos a hablar de un par de bases. Dice que un picogramo tiene aproximadamente 1 billón de pares de bases. El tamaño del genoma, dice el contenido del genoma aproximadamente es de 0,978 por 10 a la 9, que el contenido del ADN en picogramos sería igual a este valor en pares de bases, ¿sí? Ese sería el tamaño. Siempre vamos a encontrar entonces que vamos a hablar de pares de bases, es por esto, porque vamos a encontrar dos cadenas donde se van apareando, entonces esos son el par de bases, ¿ya? Par de bases. Siempre el tamaño uno lo conoce por pares de bases, porque tiene que contar las dos cadenas. La estructura del genoma en procariotes contiene un ADN, un único cromosoma. Recuerden que el genoma del procariote el ADN es circular, ¿sí? Es circular. Dice desnudo. ¿Qué quiere decir desnudo? Que ellos no tienen histonas, no tienen histonas. Lo hacen lo que hace el ADN nuclear eucariótico, que se asocia con las proteínas llamadas histonas y las no histonas, porque también hay unas llamadas no histonas. Entonces, incluso también se dice que también hay otras moléculas que hay ARN también incluido ahí, y no está solito, mientras que acá en el procariota está solito. La mayoría de las secuencias del ADN están compuestas por genes, porque pues como es pequeño, casi todo está casi todo ese ADN produce proteínas. En los eucariotas es material genético almacenado en el núcleo, como ya conocemos, precisamente por su tamaño, organizado de forma compleja en varios cromosomas. Ya sabemos que los humanos tenemos 46 cromosomas, en los 46 cromosomas está todo ese genoma, ese ADN. El ADN está asociado a proteínas, que es decir, que tiene histonas y no histonas, formando lo que llaman las fibras de cromatina. Aquí tenemos los 46 cromosomas, tenemos de los humanos la información genética. Variable, miren, es variable. ¿Por qué es variable?
porque vamos a encontrar diferentes tamaños de los cromosomas. Fuera de eso, si ustedes miran las bandas oscuras y claras que tienen, también son importantes porque ellas nos están indicando que hay partes que se replican primero y partes que se replican después. No todo el genoma se está replicando a la misma vez. ¿Sí? Se replican según las necesidades por partes. Este es el cariotipo de un hombre, tenemos cromosomas Y. No sé si tengan. Entonces, el flujo de información genética que vamos a empezar a mirar sería entonces la replicación, la transcripción y la traducción. Vamos a hablar al final ya del material genético, que es el ADN, hasta llegar a las proteínas. La replicación, entonces ya sabemos que simplemente de cada cadena se nos va a copiar otra cadena. Ahí estamos hablando de la replicación. Esta es la replicación, es simplemente permitir, dice que se copie la otra cadena y que queden dos copias idénticas a la cadena original. El objetivo es permitir a los organismos vivos que les sepan, o sea, la importancia de la replicación, el objetivo de la replicación es permitir a los organismos vivos crecer, propagarse, generando rápidamente copias virtualmente idénticas de su material genético. Las copias deben ser idénticas. Características de la estructura. Para poder estudiar la replicación es importante mirar también las características del modelo de Watson-Crick en 1953, porque eso nos da pie para entender muchos de este proceso de la replicación, incluso de transcripción, nos permite también entenderlo. La primera característica dice que la molécula está formada por la ADN está formada por dos cadenas de polinucleótidos que están enrolladas, ¿sí?, alrededor de un mismo eje, formando una doble hélice. Que las dos cadenas son antiparalelas, un concepto muy importante. ¿Por qué? Porque una cadena comienza de 5' a 3' y la otra comienza de 3' a 5'. O sea que van una para arriba y otra para abajo. ¿Sí? Entonces, eso es importante tener en cuenta. Y si las dos cadenas son antiparalelas, ya que una de las cadenas empieza por el extremo donde se encuentra el residuo 5', mientras que la otra lo hacen por el extremo donde se encuentra el residuo 3'. Las bases nitrogenadas de los nucleótidos siempre van a estar al interior de la doble hélice, mientras que los grupos fosfatos y el azúcar siempre irán por fuera, hacia el exterior. Las bases de ambas cadenas están una frente a otra y se unen a través de los puentes de hidrógeno, como vimos ayer. La adenina con la timina con 2 puentes de hidrógeno y la guanina con la citosina con 3 puentes de hidrógeno. La longitud es esta longitud que ustedes necesitan. La longitud de cada vuelta en la hélice es de 3.4, una vuelta. Un nanómetro es igual a 10 a la menor de metros. Esto es para que hay un ejercicio que a veces lo damos en el taller, a veces quito, haciendo un ejercicio de estos para tener en cuenta entonces estas dimensiones. La distancia entre un par de nucleótidos es de 0.34, por lo tanto en cada vuelta debe haber 10 pares de nucleótidos. Esto es verdad, pero solamente en la molécula, en el tipo de molécula que tiene, que es la que más se ve, que es la más constante, que es la tipo B. ¿Ya? Eso aplica para esta. Entonces, a veces uno dice, bueno, ¿cuántos nucleótidos tiene un ADN que tiene un metro? Pues hay que hacer simplemente las conversiones de acá y por eso uno le saca cuántos nucleótidos por vuelta puede tener. Por total.
La importancia biológica de la replicación es entender la replicación es porque sabemos que se da, mediante la replicación se va a dar la transmisión de la información genética de un organismo a otro, se conserva la información genética, bueno, que tiene que ser idéntica, y es fuente de variabilidad genética, porque los ADN se van combinando, por ejemplo en la meiosis. Recuerden que la meiosis tiene que combinarse tanto el ADN paterno como el ADN materno. Entonces ahí genera combinación, variabilidad genética. Sabemos que la replicación se da principalmente, pues se da en la fase S del ciclo celular, es decir, en la fase más larga del ciclo celular. En esta misma fase tienen que también irse replicando las histonas, porque ellas tienen que replicarse para que el G2 pues ya esté replicado tanto el ADN como las histonas, porque ellas aquí van a comenzar la condensación, van a empezar a unirse más a la cadena de ADN en los nucleosomas y van a ir apretando ese ADN hasta que se condensa al máximo, que es aproximadamente, tiene un grosor como de 700 pares de bases. El modelo de replicación, también hubo investigadores que estudiaron cómo es que se replican las cadenas, cómo salen esas cadenas hijas. Hubo 3 modelos, un modelo que se le llamó conservativo, disperso, y otro que se llamó semiconservativo. En el conservativo decía que de una cadena original, a la hora de replicarse, una cadena iba a quedar, un ADN, doble cadena, iba a quedar en una célula y la otra, la que se había creado nueva, iba a quedar en la otra cadena, ¿ya? La semiconservativa decía que no, que en cada célula iba a quedar a la hora de la replicación una cadena vieja y una cadena nueva, ¿sí? En cada una de las células. Y la dispersa decía que iba dándose por cada cadena que iba a quedar en una célula, llevaba era de a pedacitos de las dos cadenas, ¿sí? Se combinaban, mejor dicho, las dos cadenas. Matteo Menselson y Frank Stahl, ellos hicieron unos experimentos para mirar, hicieron ensayos de replicación, uno los puede hacer también. Los ensayos de replicación, hay sustancias que permiten que una cadena se marque, cambia, por ejemplo, la timina por un químico que se llama la bromodiuxilidina. La bromodiuxilidina es un químico utilizado también para la quimioterapia. Entonces, esa bromodiuxilidina lo que hace es cambiar la timina por la adenina, perdón, la timina por el bromo, por ese bromodiuxilidina, y va pasando en la replicación y va cambiando pues un color que se va a ver más claro, y el color oscuro es el del original. Y así uno puede mirar si realmente se confirma la teoría de ellos. Ellos, ¿qué utilizaron en su época? Utilizaron isótopos marcados de fósforo y nitrógeno, ¿sí? Esos isótopos marcados ya no son radioactivos, ya no se pueden usar porque eso pues afecta al que esté experimentando, ya no se usa. Ahora lo que se usa son fluoroplomos, sustancias que permiten la fluorescencia y el color, y así uno puede determinar, por ejemplo, como se hace una técnica que se llama la hibridización in situ y fluorescencia. Eso es lo que hace, ¿sí? Intercalarse en el ADN con un color y una fluorescencia. En un microscopio de campo oscuro uno puede ver ese cambio que ha habido entre las dos cadenas. Ellos son los que descubren entonces que la replicación es semiconservativa, ¿sí? Ellos descubrieron con sus ensayos mirando que así era, semiconservativa la replicación. Hay algunas características importantes para tener en cuenta de la replicación, y es que
La replicación tiene un origen de replicación. Por eso yo les decía, no todo el ADN se replica a la misma vez, ¿sí? Hay algunos, es como se empiezan a aprender como los movimientos de Navidad, uno aquí, otro allá, esos son los orígenes de replicación. En los procariotes solo hay un origen porque ellos son circulares, el genoma de ellos es circular, el ADN es circular, entonces solamente se va a dar de esta forma con un solo origen de replicación. Mientras el ADN eucariótico, aquí lo tenemos, este ADN eucariótico, miren cómo hay, en este caso, por ejemplo, hay 3 puntos de replicación, ¿sí? Aquí se inicia, en cada punto de esto se inicia la replicación y se va a replicar en forma bidireccional, para acá y para acá, para las dos partes. Cosa que esta bombita se va llenando y se va a encontrar con esta otra. Esta se va llenando, se va replicando para acá y para acá y va llegando a esta otra y así se replican las dos cadenas. Ya queda totalmente replicada. Esta aquí se muestra, son fotografías de microfotografías de microscopio electrónico, donde se ha podido comprobar que realmente se dan estos sitios de orígenes de replicación y que aquí en los procariotes solo hay uno. Aquí se puede mirar mejor la bidireccional. Dice que la replicación es bidireccional, porque lo está haciendo para esta parte y para esta parte. En organismos eucarióticos, porque en los procariotes, como también yo repito, solamente tienen un solo origen, pues va a ser un origen nomás. También es el caso, por ejemplo, del ADN mitocondrial, ¿sí? Como también es circular, también se tendría un solo origen y sería para un solo lado la replicación. Aquí sí, entonces el origen viene aquí y se va a repetir hacia acá y hacia acá, formando lo que llamamos una burbuja de replicación secundaria. Una burbuja de replicación, donde aquí vamos a tener la formación de una de las cadenas que es discontinua y la otra continua. ¿Sí? Aquí a un lado se está dando la continua, al otro lado se está dando la discontinua. Ya miraremos por qué es discontinua y por qué es continua. Ustedes miran acá, es lo mismo. La discontinua y al otro lado la continua. Burbujas de replicación. A esto le llaman horquillas de replicación, como esa horquilla del cabello que se abre, es lo mismo pasa aquí. Aquí se abre la cadena, ¿sí? Forma estas horquillas de replicación para formar entonces la burbuja de replicación. La otra característica, entonces hay origen, la bidireccional y esta tercera que es la dirección. La replicación siempre se va a dar 5', 3', ¿ya? Por eso es que se genera que una cadena se vaya por pedacitos, ¿sí? La replicación, bueno, entonces se va así, por pedacitos y se va continua. La que se va por pedacitos es porque la cadena comenzó 5', 3', o sea, aquí, la que se replique aquí para ponerles como más gráficamente, sería discontinua. ¿Por qué? Porque quedaría 3', 5' esta cadena acá abajo, ¿sí? Si yo empiezo a colocar, digamos que aquí hay una adenina, aquí pongo una timina, una citosina, una guanina, entonces empieza a formarse esta cadena de aquí. Si la vamos a tomar de aquí, pues ya sabemos que entonces vamos a comenzar con 3', 5'. Y así la enzima encargada de polimerizar no reconoce esta dirección. Ella solo reconoce que
que va a hacerlo a partir de este molde de cadena, 3', 5', y de aquí va a empezar ella a formar la 5', 3', esta es la normal que ella puede hacer, ¿sí? Y entonces, la que no puede formar a partir de 5', 3', la tiene que hacer por pedacitos, pero son pedacitos que van 5', 3', 5', 3'. Después se unen y ya quedan las cadenas, la complementaria 3', 5'. ¿Por qué? Porque no le pueden pegar, tiene que ver con el azúcar, con el 3OH del azúcar, que no lo puede ir pegando por el lado del 2OH, sino que tiene que serlo por el 3OH. ¿Reconoces ese sitio nomás? Esa enzima es esta enzima. Aquí está la maquinaria enzimática. Ese es otro de las características que necesita la replicación, es tener una maquinaria enzimática, donde la principal enzima de esta es el ADN polimerasa. Y es a ella que se refiere cuando yo digo, ella no reconoce la dirección 5', va colocando la 5', 3', ¿sí? Es la única dirección que ella reconoce para pegar cada nucleótido, no reconoce la otra cadena. Por eso tiene que hacerla por pedacitos 5', 3'. Es algo que uno se puede como embolatar un poco, pero traten de que me puedan entender. Esta ADN polimerasa es una enzima muy grande que tiene varias subunidades, ¿sí? De aquí parten varias unidades o también se llaman las enzimas, estos son centros activos que tienen la enzima. En los procariotes estas subunidades se denominan 1, 2 y 3 en números romanos. Y en eucariotes existe la alfa, beta, sigma, epsilon y gamma. Son letras griegas. Estas letras, entonces, ¿qué está indicando? Que cada subunidad de la polimerasa va a cumplir un papel. La alfa hace la síntesis de la cadena retardada. La retardada es la que va por pedacitos. Se llama retardada, discontinua, ¿sí? Es la misma cadena, ¿ya? En los procariotes, la 1 haría el mismo papel que hace la alfa en los eucariotes, ¿sí? Sintetizar la retardada. Bueno, aquí, no tanto esta, haría la síntesis, pero desde la otra cadena, donde sean dobles. La beta, que sería la 2 acá, el papel de ellas es hacer la reparación del ADN. Cuando esta se equivoca al ir metiendo los nucleótidos, ¿hay algo? ¿Hay inquietud ahí atrás? Si algo no entienden, por favor. Esta subunidad, la subunidad beta, es una subunidad que hace reparación de esta cadena de acá. Sucede que la polimerasa, esta subunidad, se puede equivocar cada 1000 nucleótidos. Entonces, ¿qué es equivocarse? En vez de colocar debajo de una timina una adenina, puede colocar una citosina o una guanina. Entonces se equivoca. Eso pues sería una aplicación, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace esta beta? Participa en el sistema de reparación del ADN. El sistema de reparación no solamente la beta ni la epsilon, son muchas más proteínas las que participan y lo miraremos después. Esta, en este caso, va a ayudar a reparar la de acá. La sigma sintetiza la cadena continua, aquella cadena que va a ser 5', 3', que va creciendo 5', 3', que es un molde. Ella va mirando un molde, ella va mirando si acá hay adenina, yo pongo timina, si acá hay citosina, pongo guanina. Entonces el molde, siempre debe haber un molde.
la cadena debe tener un molde. El molde me refiero a estos son los moldes, ¿sí? Estos son los moldes, las que ya están, las cadenas viejas. Que yo digo cadenas viejas o las parentales, mejor dicho, ¿ya? Entonces, estas serían las cadenas viejas. Estos son los moldes, continuos y discontinuos. La Epsilon haría la reparación o participaría en la reparación de esta cadena si hay errores. Y la gamma solamente actúa en la replicación del ADN mitocondrial. Otras enzimas que se encuentran aquí en esta replicación son las siguientes. Cuando llega el ADN, él llega en una forma, acuérdense que tiene una forma helicoidal, la doble cadena, viene plegada de esta forma. De esta forma, no sé si hay otro modelo, el ADN, viene de esta forma, ¿sí? Compacta, viene así, de esta forma, para que se pueda, él tiene que, para poderse replicar, él tiene que separar las dos cadenas de esta forma. Si no la separa, la polimerasa no puede entrar a hacer la síntesis. Entonces, ¿qué necesita? Necesita de una enzima llamada topoisomerasa en eucariotes y quinasa en procariotes, ¿sí? Hacen el mismo papel, que es desentorchar esa cadena, la desentorcha, ¿sí? Que como está entorchada aquí, aquí la tiene que desentorchar para que se abran las dos cadenas. ¿Listo? ¿Ah? No hay ventilador. Bueno, entonces eso es lo que hace, desentorchar esta parte. Existen otras, cuando ella se abre, llega una enzima llamada la helicasa, que es la que va a cortar los puentes de hidrógeno. Recuerden que estas dos cadenas están unidas por puentes de hidrógeno, deben ser cortados los puentes de hidrógeno. Se ve la helicasa. Ella se abre, pero ella, esto que acaba de hacer la helicasa, cortar los puentes de hidrógeno, se llama proceso de desnaturalización. Se desnaturaliza el ADN, ¿sí? Esta desnaturalización es fácil volverse a renaturalizar. Por ejemplo, cuando uno lo hacemos, esta replicación se hace en un aparato llamado termociclador, donde se hace experimentalmente. ¿Cómo hace uno para que se vuelvan a unir? Cuando uno quiere que se separen, sube uno la temperatura a 92, 96 grados, ¿cierto? Ahí se rompe. Y si yo bajo la temperatura, pues ellas se van a volver a unir, ¿ya? Para evitar que ellas se unan, uno utiliza otras formas. En este caso, en el caso original de la célula, utiliza estas enzimas llamadas las proteínas estabilizadoras de cadena, simple. ¿Sí? Proteínas de cadena, estabilizadoras de cadena simple o sencilla, quiere decir que cada una de estas enzimas se van a pegar en cada cadena, en una, no en las dos cadenas, en cada cadena, por eso es simple, para mantener abiertas. Una enzima llamada la primasa, esa enzima primasa construye unos pedacitos llamados ARN primers, que son los que primeramente ubica la polimerasa para iniciar la replicación, ¿sí? Inicia la replicación. Entonces, en la cadena que se va a formar continua,
¿sí? 5', 3'. Esa cadena solamente contiene un solo primer. Primer o cebador, se llaman cebadores. Primer es en inglés, cebadores. Perdón, cebadores. Se llaman cebadores. Mientras que en la cadena discontinua, ¿sí?, o retardada, se van a dar se van a dar varios. En cada pedacito va a haber un cebador. Cada pedacito va a tener un cebador. ¿Sí? Bueno. De esas nuevas cadenas que se están formando, hay una que va de 3 primas a 1 prima y la otra de 5 a 3, o solo en otros casos. No, entonces mira, esta le sirvió de molde, esta es la cadena original, ¿no? Esta es la original, o sea, la cadena vieja, la molde, ¿sí? La 3', 5'. Entonces aquí se va a formar una cadena 5', 3', que es la cadena nueva, la revista 5'. Aquí debería pasar lo mismo, como aquí quedó la cadena 5', 3', debería formarse la 3', 5'. Pero ella ya se organiza es al final, porque inicialmente, como la polimerasa no puede sintetizar 3', 5', hace estos pedacitos 5', 3', 5', 3', y después es que ella ya se organiza y ya la deja 3', 5', ya es al final. Entonces, eso lo hace la ADN polimerasa. Y aquí está otra enzima que se llama la ADN ligasa, hacia acá. Ella es la que va a pegar los pedacitos, ¿sí? Los primers se tienen que ir, los cebadores. Ellos son eliminados, ellos salen, van saliendo, porque son ADN además, ¿no? Entonces van saliendo, y en las cadenas donde la retardada, como hubo tanto pedacito, esos pedacitos tienen que ser ligados, tienen que ser unidos. Van a ser unidos para que formen la cadena 3', 5', y son ligados por esta, por la ADN ligasa. La ADN ligasa. No digamos más. Hay unas características generales que son unos requerimientos que tiene la ADN polimerasa, ¿sí? Son requerimientos del enzima. Ella necesita un ADN monocatenario. ¿Qué quiere decir? Miren que aquí coge un molde y aquí coge otro molde. Que sea mono, quiere decir una cadena. Monocatenario. Ella no puede trabajar con las dos a la vez. Necesita que los nucleótidos estén trifosfatados. Los mete así, miren. Trifosfatados, la refiero ella a este 3OH de esta enzima, de esta pentosa, es trifosfatados. Necesitan pues el 3OH libre para ir pegando, cada uno aquí viene por aquí, tiene que llegar otro. La reacción, ¿cómo va a ser? Una reacción que va a formar los enlaces fosfodiéster. Aquí se forman los diéster, cuando ya se unen aquí. Aquí hay un ataque que se llama el ataque nucleofílico, que hace, la polimerasa hace un ataque a este fósforo, primero fósforo alfa, es como si le pegara, para que él se quede y se suelte la molécula a este hace a este alfa, le pega aquí. Como esto está en un medio líquido, la hidrólisis también ayuda a que se rompa esta cadena y estos dos fosfatos se pierdan, ¿sí? Estos dos grupos fosfatos se van a perder y así va a quedar la cadena con un solo fosfato y con dos enlaces, uno aquí y otro aquí, formando lo que se llama el enlace fosfodiéster. Aquí sí hay enlace fosfodiéster, aquí hay enlace nomás este. Bueno.
Cataliza ataque nucleofílico de un extremo 3OH, lo que les acabo de explicar. Un ataque aquí nucleofílico de la polimerasa para que se pierdan estos fosfatos sobre el fosfato alfa. Y polimeriza, miren, solo en sentido 5'3'. Polimerizar quiere decir que ya va pegando. Aquí va quedando una cadena 5'3'. Cataliza múltiples ciclos. Recuerden que hay varios orígenes de replicación. Ella está trabajando en todas esas burbujas que se han formado. ¿Ya? Cataliza todo eso y no abandona, dice, el sustrato, o sea que no abandona su cadena molde porque es la que está permitiendo meter los nucleótidos en la cadena nueva. Tiene capacidad autocorrectora. Recuerden que hay dos enzimas, dos unidades de la enzima, la beta y la épsilon, que hacen esta autocorrección, ¿sí? Porque se comete, como les dije, errores cada 1001, cada 1000 nucleótidos. Necesita un cebador, que son los pedacitos que ya les dije de ARN para polimerizar. No son capaces de iniciar la síntesis si no está es por su estructura, es por la estructura química que ellos no podrían. Aquí no podrían. Bueno. Este es más o menos el proceso como va pegando ella los trinucleótidos de acuerdo a su molde, la cadena vieja, la cadena original, ese es el molde, que se activó una adenina, pues pegó una pilina, si aquí hay una guanina, una citosina, una pilina, ya trae la adenina para pegarla aquí, hace el ataque nucleofílico, que lo ven acá, y se separan se pierden estos en forma de pirofosfato, se pierden y queda la cadena monofosfatada, porque recuerden que es la forma estable del ácido fosfórico, está monofosfatada, porque si no quedaría muy pesada y quedaría frágil la cadena de ADN para romperse, tiene que quedar muy estable. El ataque nucleofílico que hace para que se pierda el elemento. Aquí rápidamente lo que les decía, el ADN está así, es doble cadena en forma de hélice y tiene que irse separando de todas estas histonas. Y tiene que quedar libre, sin histonas, sin ninguna otra proteína, tiene que quedar aquí para poderse separar. Las otras enzimas deben separarse. Están los orígenes de replicación, se separan las cadenas y empiezan a formarse las burbujas de replicación hasta que se forme totalmente la replicación. Recordemos que es en la fase S que se da la replicación. Dice que la construcción es asimétrica. Eso es algo importante que quiero que ustedes entiendan lo que pasa aquí. Sucede que aquí hay una cadena que se va a formar continuamente. El molde es 3,5', ¿cierto? Este molde azul es el original. Empieza a construirse 5', 3' sin problema esta cadena. La otra, como no lo puede hacer, entonces empieza a formar los pedacitos 5', 3', 5', 3'. Estos verdecitos son los cebadores, que luego ellos se van a ir. Termina la síntesis, la cadena continua y también la discontinua, pero aquí hay un problema, porque salen estos cebadores y al final de la cadena va a quedar un error en esta cadena discontinua, va a quedar un hueco, va a quedar este hueco, ¿sí? Como va de pedazo en pedazo, este hueco
la polimerasa no lo pudo, la ADN polimerasa no lo pudo llenar, complementar, no lo pudo terminar. Si la célula no buscara mecanismos de ayudarse, entonces, ¿qué pasaría ahí? Esos son los telómeros, la síntesis de telómeros en el cromosoma, es el final, ¿ya? Si esos telómeros no llegaran a terminarse, cada replicación ellos se irían acortando, ¿sí? Se irían perdiendo. ¿Qué pasaría? Por ejemplo, yo les mostré el cromosoma Y, sería de los primeros que van a desaparecer, ¿sí? Entonces, la célula tiene también su forma de organizarse y suplir ese error que comete la polimerasa o que no pudo hacerlo. Es que utiliza una enzima llamada la telomerasa, ¿sí? Esta enzima telomerasa lo que tiene es una molécula de ARN, pero para el ADN tiene su secuencia propia. Esta es la secuencia en humanos. Cada especie tiene una secuencia de repeticiones de ADN, porque aquí lo que hay son repeticiones. Entonces, le sirve de molde para empezar a construir, o sea, construye ella esta parte primera. Es la telomerasa que va a terminar de construir este último pedazo. Aquí miren el error que queda, ¿sí? Que queda este error. Esa es la telomerasa que sirve de molde para que siga la síntesis. Cuando termina completamente ya la replicación, ella vuelve otra vez, sigue la fase G2. Si ustedes se ubican un poquito en el ciclo celular, aquí estamos en G2, ya ella se está uniéndose los puentes de hidrógeno nuevamente. La molécula del ADN vuelve a asociarse con los nucleosomas, con unas histonas para formar los nucleosomas. Ellos se van juntando, se va condensando la molécula, y el máximo nivel de condensación que tiene la cromatina es a nivel ya en la división celular, en la fase de metafase. En la metafase se llegó al máximo nivel de condensación, y es ahí donde podemos ver los cromosomas en un microscopio óptico sencillo, ¿sí? Porque si no tendríamos que verlo con microscopios electrónicos o haciendo una prueba que se llama la FISH, que les dije, la definición in situ y fluorescencia. Ella sí nos permite verlos en otra fase. No los cromosomas, ver el ADN. Para repasar un poquito, aquí yo les envío esta, si quieren tómenle fotito ahí, para que ustedes repasen un poquito en estos videos la replicación. ¿Sí? Es que yo tengo pegadas todas estas diapositivas y voy a seguir al final todo. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Dudas? Es algo sencillo, como les dije, ustedes no tienen, aquí entran a trabajar muchos factores, factores que están por fuera y factores que están por dentro, a trabajar, a ayudar a la replicación y a regular esa replicación. Pero pues no es el tema para ustedes. Quien quiera ampliar o tenga dudas, pues hay muchos libros donde los pueden leer. Hay biologías moleculares. En las biologías moleculares ustedes pueden también mirar ya mucho más profundo este tema. Lo siguiente proceso es el proceso de transcripción. El proceso de transcripción no es otra cosa que la formación del ARN. Hay varios, ya vimos que había varios tipos de ARN, ¿sí? Y entonces es aquí donde se van a procesar. El segundo paso después de que se haya dado la replicación.
eso es el proceso de transcripción, formación de ARN. Los diferentes ARNs vienen de diferentes genes, se producen de diferentes secuencias del ADN, ¿sí? Son diferentes secuencias. Cada gen codifica una proteína, entonces el ARN mensajero es muy diferente a las secuencias del ARN de transferencia, del ARN ribosómico y de estos pequeños. El mensajero, como ya sabemos, es el que va a producir la proteína, ellos van a ayudar para que se dé esta formación. Y aquí los tenemos, los diferentes ARN. Tenemos el de transferencia. Ese ARN de transferencia lo vamos a encontrar tanto en ARN, o sea, es necesario en procariotes y en eucariotes. ¿Ya? Después está el ARN. ¿Cuál es la función de él? Participar, son componentes estructurales y funcionales de los ribosomas. Ellos son los que permiten que se formen los ribosomas. Esto lo hacen allá, cuando se organizan, hay una parte dentro de la cromatina que se forman organizadores nucleolares, se llaman. En esos organizadores nucleolares se hace la síntesis de ese ARN ribosómico. Y esos sitios nucleolares, está hablando desde el nucleolo, ¿sí? El nucleolo, cuando se condensa el ADN, ese nucleolo se organiza en unas estructuras de los cromosomas acrocéntricos. Yo no sé si ustedes recuerdan cuáles son los cromosomas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hay una forma de... ¿Lo vieron en el núcleo? Cuando vieron el núcleo vieron cromosomas. Cuando vieron cromatina, los cromosomas. Bueno, les voy a recordar un poquito. Ahorita más adelante les muestro una diapositiva donde muestra esos cromosomas acrocéntricos. Recuerden que en los humanos tenemos cromosomas metacéntricos, submetacéntricos y acrocéntricos. ¿Sí? Hay tres formas de cromosomas y en esos acrocéntricos ellos tienen unas antenas, hacen unas antenas donde sale un tallito de ellos y se forman como dos bolitas donde se organizan los nucleolos, se llaman organizadores nucleolares, y es ahí donde se da la síntesis de esos ARN ribosómicos. Pero lo vemos más adelante. Bueno. El ARN mensajero, este ARN mensajero, lo vamos a encontrar también, es necesario que estén las dos porque en ambos va a haber síntesis de proteínas, en procariotes y en eucariotes. Su papel va a ser en el núcleo y en el citoplasma. ¿Por qué? Porque se forma en el núcleo, se madura en el núcleo y tiene que salir al citoplasma para hacer el molde de la síntesis de proteínas. ¿Sí? Entonces lleva el código genético para las proteínas. Es el ARN mensajero. El ARN de transferencia también se necesitan en los dos tipos celulares, en procariotes y eucariotes, pero su papel se forma. Todos ellos se forman en el núcleo, tienen que salir al citoplasma a cumplir su función porque es el que carga los aminoácidos y los va ubicando para que se vayan uniendo aminoácido con aminoácido para formar las proteínas. Ayuda a incorporar aminoácidos a la cadena polipeptídica. Y hay otros que son los ARN nucleares pequeños que yo les mostraba en la otra diapositiva. Eran estos de acá, ARN pequeños. Estos ARN pequeños se han encontrado solamente en células eucarióticas. Está el ARN nuclear pequeño. Su papel es en el núcleo. ¿Por qué? Porque ahí ayuda a madurar al ARN mensajero. Procesamiento del pre-ARN mensajero.
El ARN nucleolar pequeño, ya estamos hablando del nucleolo aquí, también participa en el núcleo y permite el procesamiento y ensamblaje de los ARN ribosómicos. Los microARN muy importantes para la regulación del ADN están en el citoplasma, inhiben la traducción del ARN mensajero. Cuando la célula ha producido mucho ARN mensajero, ya no se necesita más. La forma de detener es que actúen los microARN como reguladores para que no se desgresen. Ellos son muy importantes, por ejemplo, en los procesos genéticos, que ya lo veremos más adelante. Los ARN interferentes también son famosos ahora, están en eucariotes, su función es en el citoplasma, se originan en el núcleo, se sintetizan en el núcleo, pero la función que hacen es en el citoplasma, dice, desencadena la degradación de otras moléculas del ARN. Por ejemplo, la molécula que ya llevó el ARN de transferencia, que ya llevó el aminoácido a su sitio, es el degradado por esos ARNs interferentes. Igual que la ADN polimerasa, también hay ARN polimerasa. Y ellas también son moléculas grandes, ¿sí? Son unas moléculas grandes que también tienen sus unidades. En el caso de la procariota, acá va a ser lo contrario, ya no van a ser números romanos, sino que van a ser las letras arábicas. Entonces tenemos la beta, dice que toma es la que se pega a la molde. La beta prima es la que toma los nucleótidos. Aquí también tienen que ser trifosfatados, para ir pegando. La 2 alfa se une al promotor, es un sitio que tiene el ADN, que tiene ya ese gen para que permita. Esta ARN polimerasa tiene que encontrar este promotor para poder actuar. La sigma inicia la transcripción y la P, cuando se encuentra ya al final, ella entonces hace que se termine la transcripción. Y quiero que miren ARN polimerasa eucariótica. Vamos a trabajar más con ella, me interesa más pues lo eucariótico por la parte del humano, entonces nos vamos a dedicar más a ello, no tanto al procariote. El procariote, si de pronto necesitan alguna cosa del procariote, ustedes en el siguiente entran a ver biología, ¿cierto? Microbiología. En microbiología yo creo que están estas partes ya de los procariotes, la bacteria, el virus, no trabajan esa la parte molecular. Bueno, pues esta ARN polimerasa, recuerden que los diferentes ARN mensajeros vienen de genes diferentes. Aquí simplemente estos genes o estas secuencias de ADN diferentes los hemos organizado solamente por pedagogía, porque lo entiendan. No quiere decir que ese es el gen clase 1, o sea, puede ser que tome otro nombre en otro libro, ¿sí? El clase 1, los genes clase 1, tienen que ver con la ARN. Bueno, aquí la polimerasa también tiene 3 unidades, la 1, 2 y 3, ¿sí? Pero no para hacer papeles en el mismo ARN, sino para sintetizar diferentes ARNs. La ARN polimerasa tipo 1, que depende de los genes clase 1 para originar, para formar los ARN ribosómicos, se van a encontrar en el nucleolo, como les dije yo,
que se organizaban allá en los cromosomas acrocéntricos. Ya miraremos eso. La ARN polimerasa 2 son codificadas, sintetizan, el ARN mensajero, que es codificado por los genes clase 2. Esto sí ocurre, la síntesis de este ARN mensajero sí ocurre en el núcleo. La clase 3, con la ARN polimerasa 3, la síntesis por ella, va a sintetizar los ARN nucleares pequeños, los ARN de transferencia, ¿sí? Y un solo tipo de ARN ribosómico, porque ya que aquí están, pero hay una excepción, que es el ARN ribosómico 5S. Este ARN es sintetizado por la ARN polimerasa tipo 3 por encontrarse en un sitio diferente. Se ha encontrado la secuencia de este ARN, se lo ha encontrado en el cromosoma 1, en el brazo largo. ¿Sí? Se encuentra o sea que está en un sitio diferente a donde están estos otros. Por eso, la síntesis lo hace la ARN polimerasa 3. Aquí vamos a ver, en esta diapositiva, algo que quiero que entiendan sobre un gen. Un gen es un ADN de doble cadena, pero cada gen tiene unos componentes. Tiene un componente que se llama promotor, tiene un componente que es la secuencia que codifica esta como naranja. Es toda la secuencia que va a codificar el ARN, ¿sí? Que va a servir de molde para que se forme el ARN. ¿Qué quiero decir? Cuando se ve la transcripción, estos otros lados se van a perder y solo nos va a quedar la secuencia que es la del ARN. ¿Ya? Y otra secuencia que se llama secuencia terminadora. Esta también se pierde cuando se forme el ARN. Aquí he colocado este ejemplo en un plano cartesiano para que entiendan algo. En este plano cartesiano, recuerden que aquí es 0 y para acá son valores positivos, mientras que para acá son valores negativos, ¿sí? El promotor siempre está al lado de valores negativos. Entonces, si ustedes van a un libro, van a encontrar la menos, por ejemplo, el valor que dice menos 35, si se llama menos 65, menos 35, ¿ya? Cuando ustedes vean esos sitios, ya saben que se refiere al promotor. Al promotor, ¿ya? Este es el promotor, con valores negativos. Este promotor, ¿qué tiene? Aquí lo tenemos ampliado. Aquí, ¿qué tiene este promotor? O sea, este es el promotor que tenemos aquí, un pedacito, haberlo dibujado. Entonces, mire la doble cadena, ahí está el promotor, esa hacia los valores negativos, aquí está hacia los valores positivos, pero invertemos. Si lo ampliamos, ¿qué tiene? Tiene caja, o sea, una secuencia, les han puesto cajas a estas secuencias importantes, son sitios de la secuencia importantes para la regulación del gen. Esta secuencia GC que se encuentra, guanina, citosina se refiere, esta secuencia se encuentra, dice, es una secuencia consenso, que se encuentra se ha encontrado durante toda la evolución en todos los organismos, todos los organismos vivos, se ha encontrado esta secuencia. Esta varía y esta también varía. A menos 35 vamos a encontrar la caja TATA, timina, adenina, se llama la caja TATA. A menos 65 vamos a encontrar la caja CAT, CAT.
Cuando la polimerasa la encuentra, inicia la transcripción. Si no la encuentra, ella no va a iniciar. Ya tiene que encontrar este promotor, pero específicamente debe encontrar esta caja también. Esta otra caja, ¿qué sirve? Sirve de regulación, es la que acelera la transcripción. ¿Sí? Ella regula. Y existen unos elementos que se llaman aquí elementos de respuesta que también participan en la regulación de la formación de los ARNs, que se den o no se den. Estos elementos de respuesta son elementos, unos que están dentro del gen, ¿sí? Y otros que están por fuera del gen. Los que están por dentro del gen se llaman, no sé si aquí los tengo, eso se llama, los que están dentro se llaman aumentadores, secuencias aumentadoras, son las que permiten que se dé rápidamente, como son elementos de respuesta, van indicando a la polimerasa que se dé más, que haya más velocidad, o elementos silenciadores, ¿sí? Que son los que van apagando, están al final del gen, que están al final en la secuencia terminadora, es cuando ya va bajando la transcripción. Y hay otros que se llaman factores, los trans actúan en cis, los que están dentro, ¿sí? Elementos propios, y el trans, esto es en química, se puede hablar de cis y trans, y trans es lo que está por fuera. Pues hay elementos por fuera del gen que permiten la regulación de la ADN. En este caso hablamos de factores de transcripción. Estos factores de transcripción han pasado todo este proceso hasta llegar aquí a formar polipéptidos, y miren estas rayitas, zapotes o naranjas, que van indicando que de aquí estos factores de transcripción van a regular tanto la replicación como la transcripción, como la síntesis de proteínas y como la retrotranscripción. Ustedes ya vieron que también se da una retrotranscripción que solamente lo hacen los virus, ¿sí? Los virus ARN, material genético ARN. Los ARN no se pueden formar de una, los virus no pueden irse directamente desde aquí, como son ARN, irse directamente a síntesis de proteínas. Ellos tienen que, mediante una enzima que se llama la transcriptasa inversa, formarse ADN, cambiar la molécula ADN, y de aquí se empiezan a hacer su secuencia normal, sus procesos normales. Mediante entonces eso se llama la retrotranscripción. Y mire cómo todos estos regulan desde aquí, los factores de transcripción regulan todos los procesos. A eso se refieren estos que actúan en trans, están por fuera de la secuencia del gen. Así se lleva más o menos el proceso de los ARN primarios. También el ADN tiene que descondensarse, ¿sí? Ahí empiezan a actuar las enzimas desenrolladoras, las cortan, hasta dejar la secuencia de esta forma, ¿sí? Libres, para empezar a formar la secuencia del ARN, el ARN, todos los ARN. Aquí ya se abrió la secuencia, forma lo que se llaman burbujas de transcripción, y aquí miren cómo se va copiando entonces esta cadena, va cambiando, donde haya adenina pues se va a codificar, va a colocar un uracilo, la ARN polimerasa, donde haya timina coloca la adenina, y así sucesivamente. Uno ve la diferencia de ADN a ARN, porque uno empieza a ver en los ARN
y T en los ADN. Ahora, las ARN polimerasas también cumplen los mismos requerimientos que cumple la ADN polimerasa. Por ', la síntesis que ellas van a hacer es 5'3', ¿ya? O sea que la molde para ellos es esta cadena 3' para que se forme el ARN 5'3', ¿ya? ¿Esta qué pasa? Pues esta también se puede transcribir, pero de aquí para acá, formando otro ADN. Así. ¿Sí? Aquí hay una transcripción 5'3', porque cogió este molde, y este otro molde pues le va a dar la otra 5'3'. Va a haber un gen diferente a este otro gen, ¿ya? Son diferentes. Aquí para dar un resumen, el inicio es que la ubicación de la ARN polimerasa tiene que conocer el promotor para iniciar. Aquí empieza a abrirse las cadenas, se abren y empieza a dar la formación del ARN, de todos los ARN, de todos los tipos de ARN, son los ARN primarios, los ribosómicos, de transferencia, mensajeros, todos se dan aquí. Y todos van a sufrir un proceso que se llama el proceso post-transcripcional. Aquí también otro requerimiento es que ella solo necesita la ARN polimerasa un molde, solo molde, el 3', 5', para ir metiendo 5', 3' cada nucleótido trifosfatado. Se da el ataque nucleofílico también, miren, ¿sí? Se da para que quede el nucleótido monofosfatado, que ya será monofosfatado, y se van uniendo entonces, se va formando la cadena de los ARN. Se van perdiendo estos pirofosfatos. Entonces ocurre un proceso, después de que se formaron todos, ocurre un proceso post-transcripcional. Se formó todo esto, aquí está el promotor, este es el ADN, se forma un ARN nuclear, todos los ARNs quedan así, mire que Tata ya no está, o sea, promotor se va y se va a la parte terminadora, solo queda la parte codificadora, que es la que van a entrar a hacer lo que se llama proceso después de la transcripción. Vamos a ver de cada uno de ellos. Aquí tenemos el ARN de clase 1, que es el ARN ribosómico. Eso es lo que yo les digo, miren, estos son los cromosomas acrocéntricos 13, 14, 15, 21 y 22. Se alcanzan a ver unas estructuritas por aquí, son los satélites. En esos satélites, esto se llama cuello. Estos tienen brazo largo y el brazo corto muy pequeño. Sobre el brazo corto van a ir estos tallos y sobre los tallos van a ir estos satélites, ¿sí? Ahí es donde se organizan los nucleolos, formando los organizadores nucleolares. Y es en ese sitio donde se va a llevar la síntesis de los ARN ribosómicos, que van a participar en la formación de los ribosomas. Recuerden que los ribosomas solo cuando van a hacer síntesis, van a participar en la síntesis del ARN mensajero para formar las proteínas, cuando van a trabajar en la traducción, es que ellos se forman de las dos subunidades se unen. Si no, ellos siempre van a tener subunidades separadas. Los ribosomas no van a estar unidos, van a estar separadas las subunidades. Se unen para formar solamente la síntesis de proteínas. Bueno, estos son los diferentes tipos de ARN que están mostrando aquí para formar las diferentes subunidades ribosomales. ¿Cómo se procesan? Aquí tenemos entonces este gen,
ya hasta aquí. Esto de aquí es lo que se formó, el ARN, esto es lo que se va a codificar, los demás acuerden que se pierden. Los ARN ribosómicos se marcan las secuencias como 28S, 5.8S, 18S, 30S, 60S, no sé si ustedes recuerden los ribosomas, ¿cierto? ¿Sí recuerdan que teníamos esas unidades? ¿Se acuerdan? Siempre hablaban su unidad pequeña 30S, su unidad grande 60S. Ya no se acuerdan. La biología del primer semestre. Entonces, estas unidades se han formado por diferentes secuencias de ADN que se formaron como ARN ribosómicos, que son esos. ¿Ese qué quiere decir? Es como decir 28 gramos, es el peso de ellos, es el tamaño de ellos, ¿sí? De cada secuencia de ARN, la S. Lo hacen porque ellos lo tuvieron por sedimentación. Las unidades fueron no se me acuerden ya, pero es algo que casi uno olvida mucho. Cuando se fueron formando los ribosomas. Entonces las unieron, las pesaron y se dieron cuenta que cada subunidad tenía muchas subunidades de diferente peso. Ese peso, los gramos no le van a llamar gramos porque no lo pesaron por gramos muy chiquitos para pesarlos así. Entonces lo pesaron por sedimentación, por eso es la S. Cada una de estas secuencias de ARN, 28S, ellas, todas para la formación del mismo gen, todas se van a unir, ¿sí? Y se van a transcribir, o sea, su proceso post-transcripcional va a llegar a formarse aquí. Van a salir el ARN forma aquí, y unas enzimas llamadas ribonucleasas que actúan como tijeras van a cortar estas en cada una de estos sitios específicos, formando los diferentes ARN ribosómicos, ¿ya? Esos son los diferentes ARN ribosómicos. Veo risas, veo caras. ¿Qué pasa? ¿No están entendiendo? ¿No entienden mucho? Lo que pasa es que no se puede olvidar mucho de la biología. Porque por eso a veces tratamos como de equivocarnos, ¿ya? Porque no nos acordamos bien de la biología. Por ejemplo, hay que recordar los ribosomas. Los ribosomas, ustedes sí saben, ¿no? Los ribosomas saben que allá se lleva la síntesis de proteínas. Ahí es donde se hace la síntesis de proteínas, ya sea ribosomas libres o ribosomas que están unidos al endoplasmático. ¿Recuerdan? Sí, o sea, que ya del núcleo salió el ARN. Cuando van a salir del ARN, ahora, cuando ya se forman de aquí, que ya están solitos los ARN ribosómicos, entonces ellos van a salir a participar en la síntesis de los ribosomas. ¿Ya? Lo importante es que entiendan que de cada molécula de ADN se van a transcribir diferentes ARNs. Ahorita estamos hablando de uno llamado ARN ribosómico. Ese ARN ribosómico es indispensable para que se formen los ribosomas. Los ARN ribosómicos son importantes para que se formen los ribosomas. Mírenlos aquí, en listita. Estos son los diferentes tipos de ARN. Usted los ve de diferente tamaño porque aquí están de diferente tamaño. Unos de 28, otros de 5,8, otros de 18, otros de 30, de 60. Diferentes, ¿sí? Tamaños de ARN. Esos diferentes tamaños de ARN van a formar ribosomas, su unidad. Se supone que el ribosoma tiene dos unidades.
tiene una subunidad pequeña y tiene una subunidad grande. ¿Se recuerdan? Este es el ribosoma. Subunidad pequeña y subunidad grande. Ellas no mantienen pegadas todo el tiempo, ellas solamente se unen, se acoplan cuando van a participar en la síntesis de proteínas. Si no, ellas van a estar la subunidad mayor aquí, la subunidad menor por acá. Cada una de estas tiene un peso, un tamaño. Dicen que, por ejemplo, el KS, el eucariotes, y este 60S, ¿sí? Estas no se unen. Ellas fueron formadas gracias a estos ARN ribosómicos. Ellos participan en la formación de ellas. ¿Ya? Para eso son estos ARN. Y entonces, a la hora de la transcripción, salen diferentes ARN. Sale un ARN ribosómico, sale otro ARN mensajero, sale otro ARN de transferencia y salen los diferentes ARNs pequeños, ¿sí? Los que solamente están en los eucariotas. Solo se han visto ahí, no se han visto todavía ¿ya? Todos estos salen solitos como una molécula 5', 3' de nucleótidos, ¿ya? De secuencia de cada uno sale así. Ellos van a llevar un proceso de maduración. Ese es el proceso post-transcripcional, madurarse. Este ADN ribosómico del que estamos hablando sale aquí. Aquí está unido, todas las subunidades grandes y pequeñas están aquí y salen aquí, salieron como ARNs ribosómicos. Estas enzimas son las que cortan en sitios específicos para que se forme cada uno de los diferentes ARN ribosómicos que van a participar en la formación de cada subunidad ribosómica. Para eso es que es el papel de ellos. Ahora, el sitio donde se lleva la síntesis, pues ya sabemos, son en los organizadores nucleolares que se encuentran en estas estructuras. Cuando se condensa en la cromatina, ahí se encuentran esos organizadores. Ahí se organizó el nucleolo, ¿sí? Y esto lo hemos visto, esto no es como imaginario, no, esto se ha visto. Se utiliza, por ejemplo, nitrato de plata para los cromosomas y uno puede ver si hay actividad o no hay actividad. Anteriormente, cuando no había biología molecular y no teníamos como eso que hay ahorita, que tenemos una tecnología muy grande, que ya no necesitamos juntarnos de reactivos que nos pueden hacer daño. Entonces, en esa época se utilizaba nitrato de plata, uno coloreaba los cromosomas y uno veía que en estos nucleolos se veía actividad dependiendo de cuántos puntos de color plata se veían en esos cromosomas, en estos satélites, y uno decía, este paciente sí tiene las proteínas, porque a veces ni se sabía si había falla de proteínas. Por ejemplo, se hacían estudios metabólicos y no se sabía si era un problema de proteínas, o era un problema de aminoácidos o de lípidos o qué le pasaba al paciente, ¿ya? Entonces uno podía mirar con ese nitrato de plata, sino que son también técnicas muy dispendiosas. Entonces con esa actividad uno decía, no, este paciente no tiene problemas de proteínas, es un problema de otro tipo, puede ser de carbohidratos, de otro tipo de moléculas, ¿ya? Entonces ya se iba a hacer otras técnicas para mirar ese otro tipo mirar a ver el paciente de qué otro componente estaba enfermo, ¿ya? Para esto servía en esa época, hace mucho, ahora ya no, ya las electroforesis y todo eso
apropiado y ayudan a las técnicas moleculares para todo. El segundo gen que vamos a ver es el tipo 3, me salté el 2 porque es el que codifica el ARN mensajero, y ese sí es más, tiene más cosas, ¿sí? Estos son más sencillos. El proceso post-transcripcional del 1 y el 3 son como muy sencillos. En este también todos los ARN de transferencia van a salir aquí transcritos en un primer ARN, ¿sí? Salen completicos, y lo que hace también estas enzimas llamadas ribonucleasas también es cortar en los sitios específicos, cortan cada uno de los ARNs de transferencia, y ya va saliendo pues el ARN de transferencia maduro, ya elaborado, ¿sí? Hace lo mismo que hace el ARN de ribosoma, lo mismo. En cambio, para el ARN mensajero de clase 2, la cosa es más diferente. Recuerden, aquí me ha salido ya el ARN ribosómico, ya se produjo mediante la transcripción sencilla. Aquí ya lo tengo, miren, nada de promotor, ni nada de terminadores, no hay nada ahí. Solamente está la secuencia codificadora, mirenla, esta de aquí, la secuencia codificadora, que contiene unas secuencias llamadas exones e intrones. Exones e intrones en la codificadora, ¿ya? Los exones son los que codifican, son los que van a codificar o van a permitir que son los que contienen el código genético, mejor dicho, ¿sí? Van a codificar los exones, los intrones no. Los intrones estuvieron aquí en una forma de regulación del gen, pero no más. Entonces, cuando ella empieza a su proceso post-transcripcional, lo primero es que necesita ser protegido en sus extremos. ¿Por qué? Porque él va a salir del núcleo al citoplasma. Y como tiene que salir, recuerden que hay ribonucleasas en el medio, pueden cortar el ARN mensajero, el que se va a formar mensajero, no se formaría mensajero ahí. Entonces hay que cuidarlo, entonces hay protecciones. Aquí se inactiva esta parte para que se haga como silencioso él. Se activa aquí, se inactiva, perdón, ¿mediante qué? Mediante una adición de grupos metilos en sitios donde haya citosina guanina. ¿Ah? En esos sitios donde haya, generalmente este sitio tiene citosina guanina, se llaman islas CPG. En esas islas se adicionan unos grupos metilos y se inactiva ahí el gen. Ahí no está activo, ahí está quietico. Se les llama caperuza. Yo digo, hagan de cuenta la caperuza cuando uno va a salir al sol, que su se protege con un gorro, ¿cierto? Entonces, así mismo hay que proteger el ARN que se está madurando. Acá, como aquí termina la terminación de este gen, acá en la parte 3', existen adeninas, entonces lo que hace es alargarse más esta cola, es como adicionar una cola de adeninas, y esta cola de adeninas permite la protección y la salida del ARN mensajero del núcleo al citoplasma. Bueno, de ahí no hay problema, ¿cierto? De los extremos. ¿Qué pasa con los intrones? Los intrones tienen que ser eliminados. ¿Quién los elimina? Los ayuda a eliminar los ARN nucleares pequeños.
Ellos son los que van a sacar estos intrones. Cuando ellos salen, los exones, que son los que funcionan, los funcionales, se van a unir. ¿Sí ven? Se unen los exones. Al unirse los exones ya se nos forma entonces el ARN mensajero o el ARN maduro. ¿Ya? Y este es el que va a salir al citoplasma. Este sale al citoplasma. ¿Preguntas, dudas? Es algo sencillito que estoy pasando, no complicando la vida. Miren aquí este gen ya con exones y el intrón. Miren el intrón como es sacado por un complejo que se llama el complejo del spliceosoma o empalmesoma. Ese empalmesoma está compuesto por ARN nucleares pequeños que lo que hacen es ayudar a sacar al intrón, eliminar el intrón, se deshace el complejo y los los exones se acoplan. ¿Sí? Miren aquí. Salen los intrones y los exones quedan acoplados y se forma el ARN maduro. El ARN maduro sale con la caperuza, inactivado aquí con el grupo metilo y con la cola del gorila. Así salen al citoplasma. Entonces se preguntaban los científicos hace muchos años, decía, para cada gen una proteína, ¿sí? O sea, cada gen codifica una proteína, ¿ya? Entonces, cuando ya se dio el descubrimiento se fueron haciendo los primeros descubrimientos de secuenciación y se empezaron a estudiar las proteínas, se dieron cuenta que los genes son muy poquitos en comparación a las proteínas, que son muchísimo más. Y como son muchísimo más, entonces los científicos empezaron a preguntarse, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Por favor, atrás, no se pongan a hablar, se desconcentran. Entonces, ¿qué pasa si hay muchas proteínas y hay pocos genes? Hay un proceso que se llama, splicing es en inglés, empalme alternativo, se llama. Sé lo que ustedes van a encontrar de pronto como splicing. ¿Qué es eso? Quiere decir que a la hora de acoplarse los exones, se pueden acoplar todos o se pueden acoplar solo unos, y si se acoplan unos, pues van a dar una proteína diferente. En este caso, por ejemplo, hay 1, 2, 3, 4, 5 exones. ¿Quiénes se van a acoplar? Para la primera proteína se acopla 1, 2, se acoplan todos, se forma la proteína A. En este segundo caso se acopla el 1, 2, 4 y 5, el 3 no se acopló, entonces se forma la proteína B. El 1, 2, 3 y 5 no se acopló el 4, entonces va formándose la proteína C. ¿Ya? Por ejemplo, las inmunoglobulinas son varias y parten de un mismo gen, ¿sí? Solo que hacen splicing o empalme alternativo para que se formen todas a partir del mismo gen. ¿Ya? ¿Para qué lo hacen? Bueno, aquí también hay otro ejemplo. ¿Y para qué lo hacen? Pues, ¿cómo encontramos diferentes proteínas? Por ejemplo, hay diferentes proteínas sexuales, unas que van para hombres, otras que van para mujeres. Encontramos en la vida adulta las mismas proteínas con diferencias, porque hay unas para embriones y otras para adultos, de la misma proteína, o del mismo gen, por el caso del mismo gen. Hay para diferentes órganos, para diferentes tejidos, ¿sí? Por eso se dan diferentes proteínas
codificadas por un mismo grupo. ¿Ya? Por ejemplo, cuando se empalman los Exones. exones, hay formas diferentes de proteínas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si está la 1, la 2, la 3 y la 4 y no hay empalme entre la 3 y la 4, ¿es porque allí permanece el intrón? ¿O ya No, los intrones ya han salido? los intrones salen. Tienen que salir para que se empalmen de cualquier forma. Ah, ok. Gracias. Sí. Bueno, chicos, voy a dejar ahí. Que los veo cansados con hambre, no han desayunado, están tomando tinta.